Bienvenidos y bienvenidas a El Club de los Intensos, ese espacio donde venimos a pensar demasiado, a sentir demasiado y a analizar cosas que capaz nadie nos pidió analizar, pero que igual necesitamos sacar de la cabeza. Yo soy Laura y este es el episodio número 4. Hoy vengo a hablar de algo que no esperaba que me pasara. One Piece se está convirtiendo en mi anime favorito. Y sí, ya sé, 1000 episodios, piratas, sombreros de paja, gente gritando sueños a los cuatro vientos. Todo eso que durante años me hizo decir algún día lo miro, mientras claramente lo seguía postergando. Pero ahora que por fin me subí al barco, estoy entendiendo algo. One Piece no es solamente un anime largo, es una historia sobre los sueños, la amistad, la libertad, las promesas, las heridas que cargamos y las personas que encontramos en el camino. Y como buena intensa, no podía simplemente mirarlo y seguir con mi vida. Tenía que venir acá a hablarlo, a analizarlo y a emocionarme públicamente. Así que pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de Luffy, de la tripulación, de escenas que me rompieron el corazón y de por qué, capaz, One Piece se está convirtiendo en mi propio tesoro. Bienvenidos al episodio 4 del Club de los Intensos. Antes de empezar, aviso. Este video tiene spoilers de One Piece hasta el episodio 162 más o menos, que es la saga de Skypiea, la Isla del Cielo. No voy a hablar de nada posterior porque literalmente todavía no llegué. Yo voy ahí justamente en ese episodio. Así que este no es el análisis de alguien que ya vio todo One Piece. Es el análisis de alguien que está entrando en ese mundo y que de a poco se está enamorando. Mi anime favorito, cuando me preguntan, siempre digo que es Death Note. Y no lo digo por decir. Death Note me parece una obra brillante. Me parece brillante por ese choque de egos entre Light y L y por esa competencia enferma para ver quién es más inteligente o quién se equivoca primero, quién pisa el palito, quién logra anticiparse al otro. Es como ver una partida de ajedrez psicológica pero con muerte, moral, justicia, orgullo y poder en el medio. Light cree que es un dios y L cree que puede atrapar a cualquiera y en el medio de esos dos monstruos de inteligencia uno como espectador queda completamente atrapado. Por eso durante mucho tiempo decía mi anime favorito es Death Note. Y creo que lo sigo pensando. Death Note tiene algo que me huele la cabeza. Pero ahora me está pasando algo raro. Porque One Piece se está convirtiendo lenta, peligrosa y emocionalmente en mi anime favorito. Y yo no estaba preparada para eso. Porque seamos honestos, durante años procrastiné ver One Piece. Cada vez que alguien me decía, tenés que ver One Piece, yo pensaba, sí, buenísimo, pero tiene como 1000 episodios, estás mal de la cabeza. 1000 episodios del mismo anime. Es demasiado, yo tengo una vida, tengo cosas que hacer, tengo responsabilidades, tengo sueño. Y entonces lo iba dejando. Lo dejaba para después, lo dejaba para algún día, para ese momento hipotético de la vida en la que uno tiene tiempo libre, estabilidad emocional y ganas de meterse en una historia larguísima de piratas. Pero ahora que por fin empecé a mirarlo, me está pasando algo que no esperaba. Y es que me arrepiento de no mirarlo antes, porque One Piece, valga la redundancia, se está convirtiendo en mi propio One Piece, en mi propio tesoro. Un tesoro que yo no sabía que existía, pero que de alguna manera necesitaba encontrar. Y creo que eso es lo más hermoso que me está pasando con esta historia, que no la estoy viendo solamente para saber qué pasa. La estoy viendo porque algo en ella me está hablando, algo en ella me está enseñando, algo en ella me está recordando cosas que uno con los años, con la rutina, con el cansancio, con la vida adulta, empieza a olvidar. Porque One Piece no es solamente un anime de piratas. No es solamente un anime de peleas. Y no es solamente un anime largo. No es solamente Luffy gritando que va a ser el rey de los piratas. One Piece es una historia sobre los sueños, sobre la amistad, sobre encontrar una familia cuando el mundo te rompió,
sobre seguir caminando incluso cuando todo parece imposible, sobre la libertad y sobre algo que parece muy simple, pero que en realidad es cada vez más difícil: no rendirse. One Piece y la importancia de seguir soñando. Hay una escena que me quedó grabada. Están en la parte previa a Skypiea, cuando ellos están buscando información sobre cómo llegar a la isla del cielo. Todo el mundo se les ríe en la cara, les dicen que eso no existe, que creer en una isla en el cielo es una estupidez, que los piratas que sueñan con grandes aventuras son unos ridículos, que ya no estábamos en esa época. Y aparece este tipo barba negra, sentado ahí como si nada, y tira una frase que para mí es una bomba. Los sueños de las personas no tienen fin. O según la traducción, los sueños de los hombres nunca mueren. La frase aparece asociada con Marshall de Teach, que es barba negra, en la saga de bueno, no sé cómo se dice, Haya, antes de Skypiea. En japonés suele citarse como Hito no yume wa owaranai. Perdón mi japonés, pero bueno. Es algo así como los sueños de las personas no terminan. Y yo sé que Barba Negra probablemente no sea precisamente un santo. O sea, todavía no sé mucho de él, pero más o menos creo que no es un buen personaje en el sentido de que sea buena persona. Creo. Capaz que me re equivoco, no sé. Pero esa frase para mí es One Piece entero. Porque en ese momento, no importa si la isla del cielo parece una locura. No importa si todo el mundo se burla. No importa si la gente alrededor ya dejó de creer. Lo importante es que todavía hay personas que se animan a mirar hacia arriba y decir, yo creo que ahí hay algo. Y qué fuerte es eso, ¿no? Porque a veces crecer es justamente eso. Empezar a dejar de mirar hacia arriba. Cuando somos niños, soñamos sin culpa. Queremos ser astronautas, artistas, cantantes, escritores, piratas, lo que sea. Después crecemos y el mundo empieza a bajarnos el volumen. Nos dicen que seamos realistas, que no soñemos tanto, que no hagamos papelones, que no nos ilusionemos, que no intentemos cosas imposibles. Y sí, está bien, hay que vivir en la realidad. Pero One Piece te dice otra cosa. Te dice, cuidado, porque una cosa es vivir en la realidad y otra cosa es dejar que la realidad te mate por dentro. Luffy no es un personaje que sueña de una manera decorativa. Luffy no dice, quiero ser el rey de los piratas, como quien dice, algún día me gustaría. No. Luffy vive su sueño, camina hacia él, se rompe la cara por él, se levanta por él. Y lo más importante, no necesita que el mundo lo entienda para seguir creyendo. Y eso me parece precioso. Porque Luffy no tiene vergüenza de su sueño. Y capaz, ese es uno de los primeros aprendizajes que me está dejando One Piece. No hay que pedir perdón por querer algo con todo el corazón. No hay que pedir perdón por soñar. No hay que pedir perdón por creer en algo aunque los demás no lo vean. No hay que pedir perdón por mirar una nube y pensar, bueno, capaz que ahí arriba hay una isla. Luffy no lidera porque manda, lidera porque libera. Otra cosa que me está fascinando de One Piece es Luffy como personaje. Porque al principio uno puede pensar que Luffy es simplemente el típico personaje shonen. Come mucho, grita mucho, se manda de cabeza, pelea, quiere ser el mejor, tiene una voluntad inquebrantable. Y sí, todo eso está, pero Luffy tiene algo más. Luffy tiene una forma rarísima y hermosa de amar a las personas. Él no intenta cambiar a su tripulación, no intenta domesticar a nadie, no intenta hacer que todos sean como él. No les exige que dejen de ser raros, traumados, orgullosos, miedosos o contradictorios. Luffy acepta a Zoro con su obsesión por ser el mejor espadachín del mundo. Acepta a Nami con sus heridas, con su miedo, con su necesidad de sobrevivir. Acepta a Usopp con sus mentiras, sus inseguridades y su cobardía. Acepta a Sanji con su romanticismo exagerado y su código moral. Acepta a Chopper con su ternura, con su dolor
y con su sensación de no pertenecer. Acepta también a Robin con ese misterio enorme que todavía, hasta donde voy, por lo menos yo, sigue ahí. Luffy no busca gente perfecta, busca gente que tenga un sueño. Y eso es hermoso porque en un mundo donde muchas veces sentimos que tenemos que merecer el amor, la amistad o el lugar que ocupamos, Luffy aparece y dice, vos venís conmigo. Así es simple. No porque seas perfecto, no porque no tengas defectos, o no porque no hayas sufrido, o porque no tengas miedo. Venís conmigo porque sos vos. Y creo que ahí hay algo muy poderoso. Luffy no lidera porque manda, lidera porque libera. Él hace que los demás puedan ser más ellos mismos. Hace que se animen a querer más, a soñar más, a dejar de pedir permiso, a vivir más. Y por eso la tripulación de los sombreros de paja no se siente como un grupo de personajes random viajando juntos. Para mí se sienten como una familia elegida, una familia de gente rota, rara, intensa, graciosa, dramática y profundamente leal. Una familia que se pelea, que se grita, que se burla, que se salva, que se espera. Una familia que en el fondo dice, yo no voy a dejarte solo. Y capaz por eso One Piece pega tanto, porque todos en algún momento queremos encontrar un barco así, un lugar donde no tengamos que explicarnos tanto, un lugar donde alguien nos mire y diga, sí, tenés un montón de problemas, subí igual. La amistad como promesa, Luffy y Laboon. Una de las escenas que más me tocó hasta ahora fue la de Laboon. Laboon es esa ballena gigante que está esperando a sus amigos, a una tripulación que prometió volver. Y ahí está golpeándose contra la Red Line, lastimándose, esperando, insistiendo, negándose a aceptar que la abandonaron. Y uno podría decir, bueno, es una ballena. Pero no es solo una ballena. Es la representación más pura de la espera, de la fidelidad, de esa parte de nosotros que se queda esperando a alguien que prometió volver. Y cuando Luffy entiende eso, hace algo muy de Luffy. Se pelea con Laboon, le dibuja un símbolo en la cabeza y le promete que van a volver a encontrarse. No le dice simplemente, pobrecita. No la trata como una víctima. Le da una nueva promesa. Le da un motivo para seguir esperando sin destruirse. Y eso me parece de una belleza tremenda, porque One Piece entiende que las promesas importan, que hay palabras que salvan, que decir voy a volver puede sostener a alguien, y que la amistad, cuando es verdadera, no es solamente estar cuando todo es fácil. La amistad también es asumir responsabilidad por el corazón del otro. Luffy no conoce a Laboon desde hace años. No tiene ninguna obligación. Podría seguir de largo, pero no. Él se involucra, le importa, la mira, la reconoce. Y eso es algo que One Piece hace todo el tiempo. Toma personajes que podrían ser secundarios o relleno emocional y les da dignidad, les da historia, les da dolor, les da un motivo para existir. El verdadero tesoro, el hombre atrapado en la caja. Otro episodio que parece chiquito, pero que a mí me dejó pensando muchísimo, es el del tipo que está solo en una isla, atrapado dentro de una caja, Gaimon. Ese hombre pasó años creyendo que había un tesoro en la cima de una montaña. Años cuidando esa isla, esperando, sosteniendo una ilusión. Y cuando finalmente descubre que los cofres estaban vacíos, uno esperaría que se destruya. Porque, claro, ¿qué haces cuando el tesoro que perseguiste durante años no existe? ¿Qué haces cuando aquello que creías que iba a justificar tu espera resulta estar vacío? Pero ahí One Piece hace algo hermoso. Porque Gaimon descubre que su verdadero tesoro no eran esos cofres. Su verdadero tesoro eran los animales extraños de la isla. Esas criaturas que lo acompañaron durante años. Ese lugar que, sin darse cuenta, se había convertido en su hogar. Y eso me parece una locura de profundo. Porque muchas veces nos pasa eso. Pensamos que el tesoro está en una meta concreta, en llegar a cierto lugar,
en tener cierta cosa, o en lograr cierto reconocimiento, o en alcanzar una versión idealizada de la vida. Y a veces llegás, abrís el cofre y está vacío. Pero cuando mirás alrededor te das cuenta de que el tesoro era otra cosa. Era lo que encontraste mientras esperabas. Era la gente, era el camino, era lo que te sostuvo, era la vida que se armó alrededor de esa búsqueda. Ese episodio, que podría ser simplemente una aventura rara con un señor metido en una caja, termina hablando de algo enorme. A veces el tesoro no es lo que pensabas que estabas buscando. A veces el tesoro es lo que aprendiste a amar en el camino. Y creo que también eso explica por qué One Piece funciona tan bien. Porque sí, todos queremos saber lo que es el One Piece. Pero a medida que avanzás, empezás a sospechar algo. Capaz el tesoro no es solamente una cosa al final del viaje. Capaz el tesoro también es eso. La tripulación, las islas, las despedidas, las promesas, las lágrimas, los sueños. La gente que encontrás cuando te animás a salir al mar. Nami pidiendo ayuda, cuando el orgullo se rompe. Y después está Nami. La escena, la escena de Nami con Luffy, después de todo lo de Arlong, es una de esas escenas que te quedan marcadas. Yo creo que ahí, creo yo, que mucha gente en ese momento es cuando realmente se da cuenta de que, bueno, o te gusta One Piece o no te gusta. No sé, déjame saber a ver si piensan igual que yo. Porque Nami es un personaje que aprendió a sobrevivir sola. Aprendió a mentir, a robar, a desconfiar, a tragarse el dolor, a cargar con una responsabilidad que no le correspondía. Y cuando finalmente se quiebra, cuando ya no puede más, cuando entiende que todo lo que hizo no alcanza, se clava el cuchillo en el tatuaje de Arlong y se rompe. Y ahí pasa algo tremendo. Nami, que siempre intentó resolver todo sola, le pide ayuda a Luffy. Le dice, Luffy, ayúdame. Y Luffy no le da un discurso larguísimo. No le dice, tipo, te lo dije. De hecho, no le reclama nada, no le pregunta por qué no pidió ayuda antes. Luffy simplemente le pone el sombrero en la cabeza. Y ese gesto es todo, porque recuerden que el sombrero de Luffy no es cualquier cosa. Es su tesoro, es lo que recibió de Shanks, es una promesa, es identidad, futuro. Y él se lo pone a Nami como diciendo, te creo, estoy acá. No tenés que cargar con esto sola. Ahora tu dolor también es asunto mío. Y eso me parece muy fuerte, porque pedir ayuda es dificilísimo, sobre todo cuando uno se acostumbra a sobrevivir solo. Cuando te acostumbras a pensar que nadie va a venir, que nadie te va a salvar y que nadie te va a entender. Nami no necesitaba realmente, no necesitaba solamente que derrotaran a Arlong. Nami necesitaba poder decir no puedo más y que alguien se quedara. Y Luffy se quedó. Y más que eso, fue a destruir aquello que la tenía prisionera. Y ahí One Piece te enseña que la amistad no es solamente reírse juntos en un barco. La amistad también es ir a la guerra por el dolor del otro. Chopper y la herida de no pertenecer. Ay, Chopper. La historia de Chopper a mí me destruyó. Porque Chopper no es solamente el renito tierno de la tripulación. Él es un personaje atravesado por el rechazo. Porque no pertenece del todo a los renos, no pertenece del todo a los humanos. Es visto como un monstruo. Es rechazado por lo que es. Y encima, cuando por fin encuentra a alguien que lo mira con amor, al Dr. Harry Luke, la historia te rompe el alma. Chopper representa esa herida tan profunda de sentirse fuera de lugar, de pensar, ¿qué soy? ¿Dónde entro? ¿Quién podría quererme así? ¿Por qué soy distinto? ¿Por qué mi existencia molesta? Y ahí aparece la medicina, pero no solamente como profesión, aparece como símbolo, porque Chopper quiere curar, pero también quiere ser curado, quiere encontrar una manera de que su existencia no sea una maldición. Y cuando Luffy lo quiere en la tripulación, lo quiere completo, no lo quiere porque sea útil y nada más. No lo quiere solamente porque sea médico,
Lo quiere porque es Chopper. Y eso es hermoso, porque todos tenemos algo de Chopper. Todos tenemos alguna parte nuestra que sentimos demasiado rara, o demasiado torpe, o demasiado vulnerable, o demasiado distinta. Y One Piece te dice, eso que vos pensás que te hace imposible de amar, capaz es justamente lo que alguien va a abrazar de vos. Y eso para mí es muy fuerte. Vivi y la despedida silenciosa, cuando una amistad no necesita palabras. Y si tengo que hablar de una escena que me hizo llorar de emoción, y supongo que a muchos también, tengo que hablar del final de Arabasta. Arabasta, para mí hasta ahora, ha sido el mejor arco. O sea, lo amo. Y esa despedida de Vivi, yo no sé si estaba preparada para eso. Fue súper fuerte. Porque después de todo lo que vivieron, después de la guerra, después del dolor, después de Crocodile, después de que Vivi haya viajado con ellos y se haya convertido, aunque sea por un tiempo, en parte de la tripulación, llega el momento de elegir. Y Vivi no puede irse, porque tiene un país, tiene una responsabilidad, tiene una gente que la necesita. Y los sombreros de paja tienen que seguir. Y además está la marina mirando. No pueden despedirse de forma obvia. No le pueden gritar tipo, ¡sos nuestra amiga! Porque la comprometerían. Entonces hacen algo mucho más fuerte. Se dan vuelta, todos se quedan de espalda. Levantan el brazo y muestran la cruz en sus muñecas, sin decir una palabra. Y qué escena, por favor. Qué manera de entender la amistad. Porque hay vínculos que no necesitan explicación. Hay despedidas que no necesitan discurso. Hay amores que no pueden decirse en voz alta, pero que igual se dicen. Esa cruz en la muñeca significa seguir siendo una de nosotros. Esto fue real. No importa la distancia, no importa que no puedas subir al barco, no importa que nuestros caminos se separen. Vos sos nuestra amiga. Y eso me hizo llorar. Les juro que les cuento esto ahora y se me eriza la piel y me dan ganas de ponerme a llorar porque me encantó esa escena, me mató esa escena. Porque One Piece tiene esa capacidad. Te hace reír con una pavada absurda y 5 minutos después te está rompiendo el corazón con una escena silenciosa. Y encima no es un silencio vacío, es un silencio lleno de historia, lleno de lealtad, lleno de amor. One Piece entiende que cada persona carga una historia. Creo que una de las razones por las que One Piece me está atrapando tanto es porque no trata a sus personajes como piezas descartables. Cada uno tiene una historia, cada uno carga algo. Por más chiquito que sea el personaje, por así haya aparecido en un solo capítulo, siempre tiene una historia que contar. Como les decía, cada uno carga algo. Por ejemplo, Nami carga a Arlong, Chopper carga con el rechazo, Sanji con el baratí, Zeph el hambre, la deuda emocional, Zoro carga con su promesa, Usopp con la ausencia, la mentira como defensa, el deseo de ser valiente. Vivi carga con un país entero, Laboon carga con una espera, Gaimon con una ilusión vacía que se transforma en hogar. Y Luffy, de alguna manera, pasa por la vida de todos ellos y les devuelve movimiento, digamos. No les borra el dolor, no les dice, ya está, superalo. No, les dice, vení, seguimos. Y eso me parece una forma muy linda de pensar la vida. Porque quizás sanar no siempre es dejar de sufrir. A veces sanar es encontrar con quién seguir caminando. A veces sanar es tener a alguien que te recuerde que todavía hay mar, que todavía hay mundo, que todavía hay una próxima isla. De Death Note a One Piece, dos formas distintas de genialidad. Y acá vuelvo al principio. Death Note sigue pareciéndome brillante. Pero Death Note me fascina desde la cabeza, me atrapa intelectualmente, me hace pensar en la moral, en el poder, en la justicia, en la corrupción del ego, en el peligro de creerse superior a los demás. One Piece, en cambio, me está agarrando por otro lado, me está agarrando por el pecho. No es que no tenga inteligencia,
la tiene. Tiene construcción de mundo, simbolismos, política, aventura, conflictos sociales, críticas al poder, estructuras narrativas enormes. Pero lo que más me está pegando ahora mismo no es eso. Lo que más me está pegando es su corazón, porque One Piece tiene corazón, muchísimo corazón. Y capaz por eso me está sorprendiendo tanto, porque yo entré pensando, bueno, voy a ver el anime larguísimo de piratas. Y terminé encontrándome con una historia que me habla de amistad, de dolor, de infancia, de los sueños, de las promesas, del hambre, de la soledad, de la familia elegida, de la libertad. Y entonces de repente entiendo por qué tanta gente ama esta obra. Porque no es solamente una serie que mirás, es una serie que te acompaña. Y capaz por eso, capaz que por eso se explica el que tenga tantos episodios. Porque One Piece no tiene apuro. No quiere solamente contarte una trama. Quiere que viajes. Quiere que vivas con ellos. Quiere que te subes al Going Merry y sientas que vos también sos parte de esa tripulación. One Piece como tesoro personal. Entonces, ¿por qué One Piece se está convirtiendo en mi anime favorito? Porque me está recordando que los sueños importan. Porque me está mostrando que la amistad puede ser una forma de salvación. Porque Luffy me parece uno de los protagonistas más luminosos que vi. Porque cada arco, incluso los más raros, deja algo. Porque me hizo llorar con una ballena, con una despedida silenciosa, con un reno que quería ser amado y con una chica que por fin pudo pedir ayuda. Porque me hizo entender que a veces el tesoro no está donde pensabas. Porque me hizo arrepentirme de haberlo postergado tanto. Y porque en un mundo donde muchas veces todo parece demasiado cínico, demasiado cruel, demasiado cansado, One Piece aparece y te dice, todavía podés soñar, todavía podés encontrar amigos, todavía podés salir al mar, todavía podés buscar tu tesoro. Y no sé qué será el One Piece dentro de la historia. No sé qué habrá al final del viaje. No sé qué me espera más adelante. Pero ahora mismo que voy por Skype, siento que ya encontré algo. Encontré una historia que no sabía que necesitaba. Una historia que me está emocionando como hacía tiempo no me emocionaba un anime. Una historia que me está diciendo capítulo a capítulo que los sueños de las personas no terminan. Y capaz por eso One Piece se está convirtiendo en mi anime favorito. Porque en algún punto, sin darme cuenta, este viaje también se convirtió en el mío. Y hasta acá llega este episodio 4 de El Club de los Intensos. La verdad, todavía no sé qué me espera más adelante en One Piece. Como les dije, voy por Skype, creo que se dice así, no sé bien. Así que me falta muchísimo por descubrir. Pero creo que eso también es parte de la magia. Estoy viviendo este viaje por primera vez con emoción, con sorpresa y con ese miedo hermoso de saber que esta historia probablemente me va a romper el corazón muchas veces más. Por ahora lo único que sé es esto. One Piece dejó de ser para mí el anime larguísimo que algún día iba a mirar. Ahora es una historia que me está acompañando, que me está enseñando cosas y que me está recordando que los sueños, las promesas y los vínculos todavía importan. Y ahora quiero leerlos a ustedes, pero sin spoilers en lo posible. Igual ya me he spoileado bastante en algunas cosas. Traten de dar los menos spoilers posible. Y quisiera que me cuenten en comentarios en qué momento se dieron cuenta de que One Piece era especial. ¿Cuál fue esa escena que les hizo decir, ah, claro, ahora entiendo por qué tanta gente ama esta historia? Y si este episodio les gustó, les agradecería mucho que lo compartan con alguien que ame el anime, o con alguien que esté viendo One Piece, o con esa persona que todavía lo está postergando porque piensa 1000 episodios ni en pedo. Y también los invito a suscribirse al podcast acá en Spotify para no perderse los próximos episodios del Club de los Intensos. Porque acá vamos a seguir hablando de anime, de películas, de libros, de cosas de la vida también, de series y de todas esas historias que nos hacen pensar demasiado, sentir demasiado y a veces entendernos un poquito mejor. Si quieren también que haga alguna reseña de algo en especial, me pueden comentar.
me lo dejan en comentarios. Y bueno, nada, gracias por acompañarme en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.